Su talento precoz le llevó a estar en la agenda de muchos clubes pese a ser un completo desconocido. Sin embargo, un encuentro frente a un equipo español le hizo dar el salto definitivo y convertirse en el objeto de deseo del Real Madrid. Y eso que hubo un entrenador que no quería contar con él ni en pintura. Finalmente, su llegada al conjunto madridista terminó produciéndose, dando paso de forma inesperada a un camino tortuoso y que ha tenido muchas sombras, aunque también una gran luz. Hoy, en Historias de Venom, Lunin, el nuevo héroe blanco. En la vida, como en el fútbol, existen dos tipos de héroes. Por un lado, están aquellos a los que la capa les sienta como un guante, por eso acostumbran a llevarla a menudo y han hecho de lo extraordinario su rutina. Es por ello que aparecen de antemano como salvadores en la mayoría de quinielas, pero en paralelo a ellos también se encuentran aquellos con los que nadie contaba, e incluso sobre los que no había una confianza ciega en que pudieran terminar siendo piezas indiscutibles en la conquista de una gesta épica. Un claro ejemplo de ello es Andriy Lunin. El guardameta del Real Madrid sorprendió a todo el mundo el pasado 17 de abril al filo de la medianoche cuando por fin cogió su capa y se disfrazó de héroe bajo la atenta mirada del Etihad Stadium y también del fútbol mundial. Una noche histórica más del madridismo en la Champions League, su competición fetiche, pero que en esta ocasión llevaría el sello de un Lunin que ha aguantado carros y carretas para llegar hasta este momento. Cuando el conjunto blanco anunciaba el fichaje de Lunin, allá por el año 2018, verdaderamente nadie sabía muy bien quién era aquel joven portero nacido en Krasnodar por el que se acababan de pagar 8,5 millones de euros más otros 5 en variables. ¿Qué méritos había hecho Lunin para fichar por el Real Madrid? ¿Tan buena sería su progresión como para acertar apuesta por alguien que tendría todas las opciones de terminar siendo suplente? Seguro que más de un madridista se hizo este tipo de preguntas al leer la noticia en los medios. Déjame decirte que la llegada del ucraniano al fútbol profesional fue muy rápida. Arrancó en las inferiores del Metalist hasta que en 2015 se marchaba a la cantera del Dnipro, club en el que debutaría en primera división de su país con tan solo 17 años. Desde ese instante nadie le arrebataría la titularidad, pero en aquella época el Dnipro, que venía de ser finalista de la Europa League no hace mucho, atravesaba un momento muy delicado a nivel económico que repercutió en lo deportivo y en un descenso que provocó que jugadores importantes de la plantilla terminaran saliendo, entre ellos el propio Lunin, que fue traspasado al Zorya Luhansk. En su nuevo club, Lunin tuvo la oportunidad de jugar competiciones europeas. De hecho, se midió al Athletic Club de Bilbao en Europa League y en un duelo en el que los ucranianos consiguieron ganar por la mínima 1-0 gracias en gran medida a la actuación del joven portero. Fue entonces cuando llamó la atención de varios de los grandes clubes de toda Europa y de hecho, Rafailov, el CEO de Zorya, anunciaba poco después que varios equipos, incluso más grandes que Liverpool o Inter, tenían interés en Lunin. Rafailov se refería al Real Madrid, obviamente. Con esto que te acabo de contar, creo que ya he respondido a las dos preguntas anteriores. Sin duda, Lunin tenía una gran proyección y en cuanto a méritos se refiere, al menos había dado la cara en una competición de prestigio frente a un rival mucho más potente. Pero ahora voy a decirte algo que probablemente no sepas, y es que Lunin estuvo muy cerca de llegar a otro equipo de la Liga Española que no era el Real Madrid, y es que en el mercado de invierno de 2018 la Real Sociedad se puso manos a la obra para intentar firmarle, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. No obstante, hubo una información de Goal que señaló que el Real Madrid y Florentino Pérez llevaban tiempo intentando traer a Lunin al Santiago Bernabéu, pero que Zidane bloqueó la operación puesto que aseguraba que él ya tenía elegidos a los que serían sus tres porteros, Keylor Navas, Kiko Casilla y Lucas Zidane, su hijo. Pero bueno, independientemente de la intromisión de otros equipos y la postura de Zidane, el Real Madrid, antocho después, terminó saliéndose con la suya y fichando a un Lunin que presentaba como jugador merengue justo antes de debutar con la selección absoluta de Ucrania. Ahora bien, seguramente su llegada a la Casa Blanca supuso el mejor momento de su vida hasta la fecha, pero también dio paso a las etapas más duras de su carrera deportiva. Porque Lunin en este tiempo ha tenido que pelear con todo y contra todos para poder tener la oportunidad de ser titular en el Real Madrid en grandes noches como la que citábamos al inicio del vídeo. Y también es importante recalcar que Lunin, conforme vino, se fue. Sí, como lo acabas de escuchar. La fuerte competencia le obligó a salir cedido al Leganés, al Valladolid y al Oviedo. 3 equipos en apenas 2 temporadas durante las cuales disputó solamente 29 partidos. Parecía que Lunin no terminaba de cogerle el pulso al fútbol español. Es más, el Leganés, donde dejó alguna que otra buena actuación en Copa del Rey, tuvo que pagarle una multa al Real Madrid porque finalmente el portero no terminó jugando todos los minutos que estaban estipulados por contrato. O sea que imagínate, y tras estas experiencias fallidas, Lunin volvió al Madrid y por fin pudo debutar con el primer equipo. Dicho debut tuvo lugar 2 años y medio después de su llegada al club, y lo que debió de ser un día de enorme alegría para el ucraniano, terminó siendo todo un desastre. A Lunin le tocaba estrenarse en la portería del Madrid con 21 años y enfrentándose al modesto Alcoyano en Copa del Rey. Finalmente, el equipo alicantino, que militaba en
la categoría de bronce del fútbol español, eliminó a los blancos y el propio Lunin fue uno de los grandes señalados. Desde entonces ya no se le vio del mismo modo ni en el Real Madrid ni en la selección. Con Ucrania también pasó a ser el portero suplente. Y por cierto, quiero que ni este vídeo ni este canal sean relegados al banquillo, así que ayúdame a hacerlo titular indiscutible dándole like y suscribiéndote al canal. Volviendo otra vez a la historia, las temporadas pasaban y Lunin seguía viviendo en la sombra, acumulando muy pocos minutos y viendo cómo la figura de Courtois ganaba cada vez mayores dosis de gloria. Cualquier otro en su lugar hubiera tirado la toalla y hubiera preferido salir del Real Madrid en busca de nuevas oportunidades. Es más, en este tiempo han sido varias las ocasiones en las que se ha rumoreado que Lunin había meditado la opción de irse a otro equipo. Pero no, Lunin ha aguantado estoicamente su momento, el cual ha terminado llegando y bajo un contexto en el que el propio Real Madrid le ponía un palo más en la rueda de su maltrecho carro. Y es que cuando Courtois se lesionaba de gravedad el pasado verano, nadie del club madridista contempló la opción de que Lunin fuese el portero titular. De hecho, rápidamente trajeron a Kepa, viejo deseo de Florentino, para hacerse con la portería y mantener al ucraniano en segundo plano. No obstante, la apuesta por Kepa no le salió nada bien al Madrid. El portero español contó con la confianza de Ancelotti desde el principio de curso, pero no llegó a tener regularidad ni tampoco rindió al nivel esperado. Esta situación provocó que el técnico italiano fuera dándole cada vez más protagonismo a un Lunin que sí ofrecía por momentos toda esa seguridad de la que carecía su compañero. Y además, las lesiones también se apoderaron de Kepa, lo que propició que Lunin acabara siendo el portero titular de todo un Real Madrid en partidos tan decisivos como ese choque de vuelta frente al Manchester City en los cuartos de final de la Champions League. Y pese a llegar con 3-3 en la ida y adelantarse en territorio inglés a las primeras de cambio, el Madrid sufrió un verdadero asedio por parte del equipo de Guardiola. El ejercicio defensivo realizado por el equipo español fue enorme, teniendo a Lunin como su principal baluarte. En 120 minutos, puesto que el choque acabó 1-1 y se marchó a la prórroga, el portero ucraniano realizó 11 intervenciones de mérito que permitieron al Real Madrid llegar vivo a los penaltis. Fue entonces, en la tanda del caos, donde Lunin se puso el traje de héroe definitivo, parando 2 lanzamientos y consiguiendo el pase a la 12ª semifinal de Champions League de Real Madrid en los últimos 14 años de competición. Se dice pronto. Y al acabar el encuentro, Lunin se sinceraba ante los medios de comunicación. Había tenido que esperar 6 años para vivir algo así en el Real Madrid. Estoy agotado, es el primer partido así en mi carrera, 120 minutos con esta exigencia, pero muchas gracias al equipo que ha corrido y peleado. Seguro que en esos instantes a Lunin se le pasaba por la cabeza los malos momentos a la sombra de Courtois, las cesiones fallidas a Leganés, Valladolid u Oviedo y la suplencia con la selección ucraniana. Todo eso ya había quedado atrás, su historia había dejado de tener tintes de fracaso para convertirse en un ejemplo de que jamás hay que bajar los brazos. Debes luchar muy duro para conseguir tus metas, ya que tu momento, antes o después, tiene que llegar. Y por cierto, quién sabe qué hubiera ocurrido si finalmente Lunin hubiera fichado por la Real Sociedad. Quizás hubiera tenido mayor protagonismo con un Imanol Alguacil que ha atravesado un proceso muy parecido al suyo, aunque él como entrenador. Te lo cuento en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora sí, me gustaría preguntarte si crees que el Real Madrid tuvo un feo gesto con Lunin al fichar a Kepa, o crees que Lunin realmente se ha tenido que ganar la titularidad y ahora están todos contentos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like, y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.